porque no van bien los micrófonos. Así que acercaros, siempre tenéis la costumbre de iros al tercer anfiteatro. Entonces, va a tomar la palabra en primer lugar Isaac Rosa. Bueno, buenas tardes a todas y a todos y gracias por venir a este primer debate del ciclo de debates, de coloquios que queremos hacer desde el colectivo ¿Qué hacemos? Un ciclo de debates con el que queremos prolongar la propuesta de elaboración colectiva que ha supuesto hasta ahora la colección ¿Qué hacemos? Una colección de libros que forma parte de este intento de elaborar entre todos una agenda y de, como digo, compartir análisis, compartir propuestas con todos los colectivos y personas que están implicados en cada uno de los temas. Este es el primer debate que vamos a hacer hoy sobre competitividad y bajada salarial. Pero tendremos próximos debates en el mes de febrero. La idea es estar haciendo 2 o 3 debates al mes, a los que estáis invitados todos, por supuesto. Os comento brevemente las próximas citas, aunque podéis entrar en nuestra web y ver todos los detalles en quehacemos.org. La semana que viene estaremos el martes 4 de febrero en el Teatro del Barrio debatiendo sobre banca, sobre la propuesta de una banca pública y democrática, con Viviana Medialdea, Lourdes Lucía, Alberto Garzón y Carlos Sánchez Mato. Y el 13 de febrero estaremos en la librería Muga debatiendo qué hacemos por la vivienda, por una política pública de vivienda y contra los desahucios, con Alejandro Inurrieta, Nacho Murgui y Carlos Huerga. La última cita que tenemos por ahora es el 24 de febrero, que debatiremos sobre literatura, escribir en tiempos de crisis, en la librería La Central, con David Becerra, Rafael Rey y José Ovejero. El primer debate, como digo, es hoy. Queremos hacerlo a partir del libro ¿Qué hacemos con la competitividad?, que es uno de los libros que hemos sacado en la colección ¿Qué hacemos?, en el que queremos, pues, por un lado, denunciar esa falacia que se ha instalado entre nosotros, que es de que España tiene un problema de competitividad, la periferia europea tiene un problema de competitividad que se arregla con ajuste y bajadas salariales. Este libro sirve para elaborar otro discurso, para oponer a ese discurso oficial y para hacer un análisis de qué es realmente la competitividad y cuál es el problema de competitividad que puede tener España o las empresas españolas. Quiero simplemente dar las gracias a quienes han hecho posible este debate. En primer lugar, al Centro Abogados de Atocha, que nos acoge hoy, que nos presta su espacio, a la Fundación 1 de Mayo, que ha colaborado en la participación en este primer debate y esperamos que tengamos otras oportunidades de colaborar con ellos también, a El Diario, al diario.es, que aloja nuestro blog y que además emite en streaming este debate. Y quiero agradecer además a Estefan Grueso, que es nuestro hombre de la cámara hoy. Y sin más, os dejo con los participantes en el debate, con Bruno Estrada, que será quien lo coordine, y con Rodolfo Benito, que es el presidente de la Fundación 1 de Mayo. Gracias. Bueno, muchas gracias, Isaac. Yo voy a ser muy breve, única y exclusivamente para abrir este debate que va a coordinar con un sistema de preguntas Bruno Estrada, en el que participan Fernando Luengo, Jorge Uxo y Carlos Berzosa, y en el que tenemos como referencia 2 recientes publicaciones, que es una de Nacho Álvarez, de Fernando Luengo y de Jorge Uxo, Fracturas y crisis en Europa, y el otro es al que se ha referido Isaac, que es a la colección de ACAL. Ya hemos participado aquí en alguna presentación de otra publicación. Es una colección, sin duda, de mucho interés. Es una colección que desde la Fundación 1 de Mayo estamos apoyando, con la participación de distintos compañeros que trabajan directamente en la Fundación o que colaboran con la misma, y que en el que han participado es ¿qué hacemos con la competitividad? Tiene mucho interés, desde luego, es hablar de la presión sobre el factor trabajo o de hablar de la competitividad abordando otro tipo de factores no vinculados al salario, y en el que han participado Bruno Estrada, María José Paz, Antonio Sanabria y Jorge Uxo, que ha hecho doblete porque ha participado en las dos publicaciones, que, reitero, son de un enorme interés. Además, hacemos este debate, yo creo que digamos que en los últimos años todos los momentos son de especial interés, pero hoy se ha dado a conocer por parte del Instituto Nacional de Estadística los datos del último trimestre en cuanto a crecimiento económico.
muy recientemente, ayer, antes de ayer, el Fondo Monetario Internacional de nuevo planteaba el tema de la necesidad de seguir adecuando los salarios en España, de seguir bajando los salarios. Desde el Gobierno se sigue planteando la tesis de que una de las vías de salida a la crisis es la exportación y que la exportación exige de una adecuación también, de una presión a la baja sobre los salarios para ganar en competitividad y, teóricamente, para ganar en cuota de mercado. Y, de otra parte, aparece de nuevo el espantajo, este no es nuevo, porque han sido ya decenas de veces, de una nueva vuelta de tuerca, de una nueva reforma en materia laboral, ¿no? De una nueva reforma laboral, no de un mero ajuste, que se está planteando también desde algunos lugares de Europa y desde el Fondo Monetario Internacional, y del que se ha hecho eco con una vieja propuesta que viene planteando la COE, que es equiparar, digamos, las condiciones de indemnización de los trabajadores con contrato de carácter estable y los trabajadores con contrato de carácter temporal. Es decir, por tanto, tenemos todos los ingredientes, en primer lugar, para afirmar de una manera muy rápida de que es imposible plantear una salida a la crisis, no tiene sentido si no hablamos de los principales indicadores. Podemos haber salido de la recesión en términos económicos, pero en términos reales, si no hablamos de empleo, si no hablamos de derechos, si no hablamos de cohesión social, si no hablamos de los indicadores sociales reales que marcan el estado de salud de una economía, no podemos hablar de si realmente nuestro país sale o no sale de la situación en la que está. Y, desde luego, la situación que un propio dirigente comisario de la Unión Europea, sí con posiciones ultraconservadoras, ultraliberales, pero que tiene su predicamento, plantea que efectivamente la salida para España no es una salida a corto plazo, le da una década, le da 10 años, manteniendo la política que se está realizando, sustentada en reformas y sustentada en una devaluación interna sostenida en el tiempo y que afecta fundamentalmente a lo que son los salarios y a lo que son elementos básicos del gasto social muy vinculados al propio estado del bienestar. Yo creo que aquí se va a abrir tenemos que abrir y se plantea un debate, en primer lugar, en torno al tema de los salarios y el señuelo de la exportación. Si realmente la presión a la baja sobre los salarios va a ser un elemento central para incrementar la capacidad exportadora de nuestro país, teniendo en cuenta el tamaño de nuestra economía y el tamaño también de nuestras propias empresas, que tienen una mayor capacidad de internacionalización. En segundo lugar, plantear la relación entre salario y costes en el seno de la empresa, costes laborales, costes no laborales. Incide muy bien el libro de Acal, al que he hecho referencia anteriormente, cuando plantea los temas referidos a la competitividad en términos micro y no en términos macro. Abordarla tal y como se está planteando, hay que abordarla desde un punto de vista concreto, que es abordar, desde luego, además abordarla en términos de productividad con mayúsculas, de productividad en términos reales, abordar, lógicamente también, si los salarios, el tener más y mejores salarios, son un factor para la reactivación económica en términos de empleo, cuando los últimos datos indican que la capacidad exportadora de nuestro país tiene limitaciones y, por tanto, ahí no se pueden poner en esa cesta todos los huevos de la recuperación. Hay cada vez más sectores que están planteando, desde luego el sindicato, que solo es posible salir en términos de empleo de esta situación enchufando a la demanda interna, metiendo presión positiva a la demanda interna, y eso significa más salarios. Significa no solo más salarios para quien está en activo, significa también más empleo para que haya más salarios, pero significa también una mayor capacidad adquisitiva de las propias pensiones, significa unos mayores niveles de protección social, etcétera, etcétera. Es decir, por tanto, bueno, yo creo que abordamos un debate del que no nos podemos alejar tampoco cuando hablamos de salarios, de competitividad del actual escenario del mercado laboral y de la tendencia
a la que venimos asistiendo y en la que el último trimestre de la encuesta de población activa era absolutamente clarificadora, ¿no? Es decir, no solo está habiendo una pérdida de ocupación, a la par que está creciendo el desempleo, que es el dato más significativo y el dato, además, más negativo. Hay pérdida de ocupación, hay una caída de la población activa, a la par que hay un crecimiento del desempleo. En segundo lugar, la pérdida de ocupación es fundamentalmente de asalariados. Ese es otro tema importante que tiene, no es el debate de hoy, una relación con todo el asunto vinculado a las nuevas fórmulas estas de emprendimiento que se están planteando por parte del Gobierno. En tercer lugar, el giro que se está planteando en términos de contratación, la sustitución, y esto afecta y de qué manera a la propia presión sobre los salarios, a la sustitución de empleo a tiempo completo por empleo de carácter temporal. Se está produciendo y se está produciendo en el último trimestre, ha crecido de una manera considerable. En definitiva, yo creo que asistimos a un conjunto de iniciativas que nos sitúan que se está produciendo una presión fortísima sobre el empleo, fundamentalmente sobre su calidad, al margen de los datos de desempleo, y que, obviamente, lo que se sigue planteando como única salida es una presión sobre los salarios para intentar ganar espacios, nuevos espacios de competitividad por parte de nuestra economía y, por tanto, por parte de nuestras empresas. Bueno, yo he dicho que no me iba a extender, sí agradecer a Carlos, a Fernando y a Jorge el que hoy estén aquí, al margen de agradecer a la colección ACAL, a Isaac y a los compañeros que la están dirigiendo, el trabajo que están realizando en torno a la misma, y paso la palabra a Bruno Estrada, que va a coordinar el debate y que lo va a realizar en torno a un sistema de preguntas como primera fase para que puedan intervenir las personas que estáis en este acto a cada uno de los, digamos, componentes de la mesa. Pues muchas gracias a todos, muchas gracias, Rodolfo. Yo voy a haceros una breve presentación, aunque la mayor parte conocéis a los intervinientes en la mesa redonda. A la izquierda del todo está Fernando Luengo, que es profesor titular de Economía de la Universidad Complutense y uno de los dinamizadores, impulsores de la Asociación Econonuestra, que ha conseguido reunir en torno a 400 profesores universitarios en torno a la reflexión sobre otro modelo económico. Jorge Uso, que es el siguiente, es profesor de Teoría Económica de la Universidad de Castilla-La Mancha y, como muy bien decía Rodolfo, ha participado en estos dos libros que también se presentan en este acto y, bueno, es una persona con un gran dinamismo intelectual y creador y creativo, ¿no? Y, por último, cercano a mí, antiguo profesor, pues me diste clase hace 30 años, ¿no? Así ha salido bien. Carlos Berzosa, que fue rector de la Universidad Complutense, yo creo que catedrático de Economía por la Complutense, sus publicaciones son bastante largas y extensas, también es miembro del Consejo de Redacción de la Revista de Economía Mundial y director de la publicación de Revista de Economía Crítica. Yo creo que es una persona ampliamente conocida por todos. El formato que vamos a plantear, como decía muy bien Rodolfo, es un sistema en el que intentaremos que sea un poco más dinámico que otras actividades, otros actos al uso, en el cual yo voy a hacer unas breves preguntas y o los tres miembros de la mesa redonda o uno de ellos pues van a intentar contestar. La primera era en torno a la reflexión que ha planteado Rodolfo. No es porque el acto estaba preparado con mucho más tiempo, pero hace 2 días ha salido un informe del Fondo Monetario Internacional que, en la situación en la que estamos viviendo, dice que España debería bajarse los salarios a todavía un 10%. Y la pregunta es eso, ¿cómo valoráis esa propuesta del Fondo Monetario Internacional con un país en el que tenemos ya una tasa de desempleo del 26%, en el que ha habido una fuerte devaluación salarial? Y, sobre todo, la pregunta es si España es más competitiva bajando los salarios, ¿no? ¿Quieres empezar, Carlos? Pues muchas gracias. ¿Se oye? ¿Se oye, no? Pues gracias y aunque he prescindido de ir a una obra de teatro de Harold Pinter que tenía entradas para hoy, pues bueno, estoy aquí tan a gusto, ya iré en otra ocasión. Pero Pinter es mucho Pinter, ¿eh? Pero, en fin, agradezco mucho que se me haya invitado a este acto. Bueno, yo sobre el Fondo Monetario Internacional lo que puedo decir es lo que oí por la radio.
iba oyendo una entrevista de una periodista a un diputado vasco, me parece, ¿no? Y que le preguntaba sobre esto, y el diputado vasco, que era simpático, la verdad es que no, como era por la radio, no lo oí muy bien de qué partido era, y le dijo, ¿usted qué opina? Y dijo la periodista, estoy hasta las narices. Pues yo creo que con el Fondo Monetario Internacional hay que decir esto, estoy hasta las narices, ¿no? Porque no hacen otra cosa que fallar. Ese sentido, lo dice Vicente Navarro, porque ese sentido reverencial al Fondo Monetario Internacional, primero, no han sido la crisis. Segundo, una vez que la crisis ya estaba encima, tampoco son capaces de ver la profundidad que tenía. Y ya en tercer lugar, han dado siempre recomendaciones que ya se habían probado antes en América Latina y que han sido un fracaso y unos costes sociales y ecológicos realmente impresionantes, ¿no? Pero es más, los economistas del fondo, que están muy bien retribuidos, que están muy formados en términos cuantitativos, hicieron un estudio calculando el multiplicador de lo que suponían de contracción las medidas de ajuste y se equivocaron en el multiplicador. De un multiplicador de 0,5 resulta que era 1,5, ¿no? Y eso que lo dirige un economista con mucho prestigio como Olivier Blanchard, de origen francés, pero que es profesor del MIT, y sin embargo el error lo tuvieron que reconocer más adelante porque se habían confundido. Pero claro, estas confusiones conducen a que mucha gente esté sufriendo las consecuencias de la crisis de los errores del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Yo, por tanto, desde aquí diría que menos sentido reverencial, que el fondo es un organismo que viene fallando en todos los análisis económicos a pesar de los servicios de estudio que tiene y que no son fiables y mucho menos sus recomendaciones en este sentido. Y uno se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que quieren? ¿Que volvamos al siglo XIX otra vez? ¿Qué es lo que quieren? Porque ya no sé cuántas reformas laborales llevamos, ya me he perdido, y todas las reformas laborales son siempre lo mismo, precarizar más el empleo en España y abrazar el despido, que está bastante precarizado ya. Esa idea de que hay mucho trabajo estable en España es cada vez menor, ¿no? Nadie se siente seguro, ¿no? Y oía al presidente de la patronal, a Rosell, claro, es que a veces hay que tener mucha tranquilidad para no excitarse en exceso, ¿no? Decía que es que, claro, si se pierden derechos es porque hay unos trabajadores que tienen muchos derechos. Estos trabajadores tenían que repartir los derechos con los que no los tienen, ¿no? Entonces, como que esto es una cazuela donde se cogen los derechos y se reparten, ¿no? Bueno, pero estos, ¿de dónde han salido? ¿De dónde han salido esta gente? Y uno piensa, y bueno, ¿y vosotros qué? ¿Seguís cobrando sueldos fabulosos? ¿Subís cobrando dietas? ¿Tenéis el dinero la mayoría en Suiza? Y ellos no quieren renunciar a todos sus privilegios que tienen, que son muchísimos, ¿no? Y bueno, yo creo que es una política totalmente errónea, la que nos preconiza el Fondo Monetario Internacional, y que, miren ustedes, en un libro que acaba de salir, yo, en fin, he leído el hijo de Galbraith, ¿no? James, ¿no? Pues dice una cosa muy sustancial. Dice que está demostrado que una mayor igualdad salarial, hasta cierto punto, dice él, resulta ser favorable a un aumento del empleo. Por consiguiente, las medidas que reducen la desigualdad en las estructuras salariales pueden contribuir a la eficiencia económica mediante el aprovechamiento completo de los recursos humanos y también la competitividad. Los países escandinavos han comprendido esto y lo han convertido en un pilar de su desarrollo durante décadas. O sea, que es todo lo contrario lo que está diciendo Galbraith, ¿no? Y además es así, porque además pensamos, bueno, y si seguimos perdiendo capacidad adquisitiva, ¿quién va a comprar? ¿Y cómo se va a recuperar la economía si no hay demanda, ¿no? Y esta contradicción entre la producción y la demanda, que ha estado siempre presente en el sistema capitalista, y ya la señalaba Marx, es algo que también hay que resolver, ¿no? Porque si no, no se sale de la crisis. En fin, yo no quiero enrollarme más. Bueno, pues como lo mismo que Carlos, lo primero agradecer a los organizadores del acto que nos hayan invitado a participar y también a la editorial ACAL que nos diera la oportunidad de escribir el libro donde hemos hablado sobre este tema de la competitividad. Y respecto al informe del fondo, podría decir que estoy en desacuerdo por muchísimas razones, pero quisiera concentrarme en una idea, y es que, bueno, cuando empezó la crisis, esta idea de que lo que necesitaba España era reducir los salarios y llevar a cabo una devaluación interna, podíamos discutirla entre los economistas o entre los demás, porque estaba por hacerse. Podíamos tener una discusión técnica sobre si esto realmente era lo que necesitaba España o no, pero a mí me sorprende que a estas alturas, después de haberse ensayado ya esta política de devaluación interna durante algunos años, se siga proponiendo, porque el fracaso es evidente. Es decir, que al principio uno puede tener la duda de que haya o no argumentos a favor, pero una vez que hemos visto los resultados, me sigue sorprendiendo que se insista en la misma receta. ¿Por qué digo esto? Porque realmente
esta bajada en los salarios ya se ha producido y los resultados están a la vista. Cuando empezó la crisis, el argumento principal era que España tenía pues, unos costes laborales unitarios, que luego tendremos oportunidad de hablar sobre este concepto, pero aceptemos que esta idea podía ser cierta, unos costes laborales unitarios que eran pues, un 15% por encima de la media europea y que ahí estaba el problema, que esa era la causa del problema. Y la forma de resolverla era bajar los salarios. Y efectivamente, como consecuencia de la propia crisis y también de las medidas que se han puesto en marcha, por ejemplo, la reforma laboral, fundamentalmente la reforma laboral, en estos años los salarios han caído en España. Los salarios nominales se han primero moderado su crecimiento y después se han reducido, los costes laborales unitarios se han reducido y hoy esa diferencia que existía a principios de la crisis está completamente absorbida, es decir, que los costes laborales unitarios en España están en el nivel medio de la Unión Europea. Es decir, se habían incrementado un 15% más y se han reducido un 15% relativamente más en estos años. Esta diferencia no existe y, sin embargo, se sigue insistiendo en que existe esta diferencia de competitividad. La razón principal de esto es que esa bajada en los salarios se ha compensado casi en un 100% con una subida en los márgenes de beneficio. Si calculamos, utilizando los datos de Contabilidad Nacional, la contribución de los márgenes de beneficios a la inflación, ha absorbido prácticamente toda la reducción en los salarios. Con lo cual, si uno ve dónde están las diferencias ahora mismo entre la situación, las causas de esa competitividad-precio, que después discutiremos de su validez, pero aceptemos el argumento, las causas no están en los costes laborales unitarios. Hoy en día la divergencia entre España y la media de la Unión Monetaria no está ahí, sino en el crecimiento que se ha producido en los márgenes de beneficios. Por lo tanto, si queremos insistir en la competitividad-precio, no podemos seguir poniendo toda la carga de la prueba o toda la carga en el lado de los costes laborales. Esto en primer lugar. Y en segundo lugar, creo que además la insistencia en la idea de que hay que reducir los salarios significa no haber entendido nada de las causas profundas que hay detrás de la crisis económica. Ligándolo con lo que decía Carlos de James Galbraith, precisamente el bajo crecimiento de los salarios reales en relación con la productividad en las décadas anteriores, el aumento en la desigualdad de la distribución de la renta es una de las causas importantes, las causas estructurales que vienen detrás de la crisis económica, no el crack financiero, sino mirando hacia atrás lo que ha ocurrido en las décadas anteriores, esa tendencia a la pérdida de peso de los salarios en la renta es seguramente uno de los factores principales. Con lo cual, no solo no estamos resolviendo el problema, sino agravando la causa inicial que dio lugar a esto. Entonces, esto sería como punto de inicio. Bueno, también, por supuesto, muchísimas gracias. Muchas gracias por haberme invitado. Vamos a ver, quiero coger una idea que ha planteado Jorge para insistir en ella. Los salarios han bajado muchísimo en España en los últimos años y mucho más de lo que reflejan las estadísticas, porque hay una bajada salarial que no está recogida en las estadísticas y que tiene que ver con alargamiento de jornada, con intensificación de los ritmos. Si nosotros eso lo pudiéramos llevar a una estadística, veríamos que los salarios han caído mucho en términos nominales y reales. Y es sencillamente un escándalo que después del ajuste que se ha producido en este país en materia salarial, el discurso del Fondo Monetario Internacional y del Gobierno siga siendo el mismo, R que R, cuando además la crisis, como también tiene una problemática mucho más compleja que trasciende los salarios. Y si tuviéramos que centrarnos en los salarios, diríamos que la crisis se explica por el estancamiento salarial. Y la salida de la crisis necesariamente pasa porque aumenten los salarios. Si no aumentan los salarios, no podemos salir de la crisis. Porque es necesario dinamizar el empleo, dinamizar la economía, y porque además salarios altos y condiciones de trabajo decentes son fundamentales para que aumente la productividad. Sin eso, no es posible que aumente la productividad y, por lo tanto, no es posible salir de la crisis ni por la demanda ni por la oferta. Yo quiero plantear también que
una de las ideas que se ha barajado desde el poder y desde la academia, desde un sector muy dominante, y es que había un intercambio entre salarios y empleo. Ese intercambio no se ha producido en Europa, y mucho menos en España. Es decir, que bajar los salarios permitía crear empleo, eso en España no se ha asistido en absoluto. Al mismo tiempo, han bajado los salarios y se ha destruido empleo. Y, por lo tanto, desde el punto de vista de la teoría económica dominante, que bajar los salarios permite que las empresas sean más competitivas, permite aumentar los beneficios y la inversión y más crecimiento y más empleo, esa secuencia automática no es verificable en España. Podríamos decir que la primera parte sí, han bajado los salarios y han aumentado los beneficios. El margen de beneficios de las empresas en España ha crecido, pero esos beneficios no se han convertido en más inversión productiva. Estarán dedicándose a lo que se dediquen, pero no se está produciendo ese vínculo también muy argumentado de que más beneficios generan más inversión productiva. La inversión productiva en España, en estos años, ha pegado un descenso espectacular y, por lo tanto, estamos en el peor de los escenarios, en un proceso de desindustrialización que posiblemente es irreversible, en una pérdida de cualificación igualmente irreversible, caída de los salarios, caída del empleo. Y, en mi opinión, en esas circunstancias, no solo no estamos saliendo de la crisis, sino que cada vez estamos más lejos de la crisis, aun cuando se pueda registrar una cierta recuperación en algunos agregados. Pero una recuperación en algunos agregados no quiere decir ni mucho menos que se esté saliendo de la crisis, y mucho menos todavía que se estén resolviendo los problemas de fondo que originaron esta crisis. Por eso a mí me parece que es un discurso que se puede entender desde la ideología y se puede entender también porque la crisis económica y este tipo de discursos está creando las condiciones para una confiscación masiva de riqueza y de dinero por parte de la población trabajadora. Y de esta crisis está saliendo un nuevo capitalismo, un capitalismo que está generando expropiación sin crecimiento económico y está promoviendo una redistribución enorme, drástica, de la renta y de la riqueza en este país. Por eso, mi opinión, que ya la he dicho en un montón de sitios, es que este tipo de políticas han llegado para quedarse, al margen de la coyuntura. Son elementos estructurales del nuevo capitalismo que está emergiendo en España y en Europa. Bueno, habéis manejado con soltura un término que bueno, está en la base del debate, que los economistas manejamos con mucha soltura y con mucha discrecionalidad, pero yo os pediría una definición breve y sintética de qué es lo que se entiende por competitividad en términos económicos y qué formas y qué instrumentos se utilizan para medirlo y si son los correctos o no son los correctos. Bueno, pues tendríamos una definición convencional que diríamos la competitividad-precio, que es la más sencilla, ¿no? Es decir, que la competitividad se mide comparando los precios que se ponen los productos, los bienes y servicios en el mercado para poder venderlos, ¿no? La diferencia en los precios relativos, que desde luego es una medida que podemos discutir y que yo desde luego no manejaría en absoluto. Una primera medida que sería esta, simplemente comparar la competitividad de precio. Comparamos lo que cuesta producir un bien en España y en otros países y la evolución de esta comparación nos diría una evolución de la competitividad precio de la economía. Hombre, una primera dificultad que esto tiene, obviamente, por ejemplo, en los documentos oficiales de la Comisión Europea, casi diría que eligiendo uno a voleo cualquiera, aparecerá una frase parecida a esta, y es que pues, los países en los que los costes laborales unitarios, los costes de producción de cada unidad o los precios relativos han crecido, tienen un problema de competitividad y tienen que resolverlo. ¿Cómo tienen que resolverlo? Pues nuevamente aplicando las medidas que estábamos discutiendo, ¿no? Entonces, aparentemente
lo piensa y dice, bueno, pues claro, es que si los demás están produciendo más eficientemente, con menos costes, los precios son más bajos, pues nuestras empresas no van a poder vender fuera, etcétera, y esto nos plantea un problema al que tenemos que abordar, no podemos poner la cabeza debajo del ala, etcétera. ¿Cuáles son algunos de los problemas que plantea esto? Bueno, pues en primer lugar que la competitividad es una medida relativa definida así y, claro, estamos dando por supuesto que la referencia del crecimiento de los costes es la del crecimiento en el país que menos crecen, es decir, allá donde los costes son más bajos, los demás tenemos que andar en esa carrera, es decir, movernos en esa dirección. ¿España tiene unos costes laborales unitarios excesivos? La respuesta, según este criterio, sería sí, sí los tiene por encima de la media de la Unión Monetaria. Pero, claro, esto implícitamente, como digo, lo que está llamando es a que los países traten de competir entre sí exclusivamente bajando los salarios. Es decir, no hay una referencia de cuál es el crecimiento de los costes laborales, de los salarios, que es adecuado para el funcionamiento de la economía. Y, por tanto, esta referencia, que es la que se suele utilizar, comparamos España con Alemania, donde los salarios desde los años 90, los salarios nominales prácticamente crecieron al mismo ritmo que la productividad. Esto quiere decir los costes laborales se mantuvieron constantes. Claro, todos los países, si imitan esto, lo que genera es esta tendencia al estancamiento. Es decir, esto es completamente inadecuado. Esto genera una dinámica, una carrera hacia abajo en el crecimiento de las economías. Es un sesgo deflacionista en la política económica. Por tanto, esta sería una primera razón por la que descartar esta explicación. La segunda es que, en realidad, la competitividad medida así, la competitividad de precio, debería entenderse como un medio, no como un fin, sino como un medio que tendrían las economías para poder vender sus productos. Vender sus productos significa producirlos, crear empleo, etcétera. Pero si observamos lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los años anteriores a la crisis en España y en otros países, no es cierto que esta medida de competitividad esté relacionada con el éxito de las exportaciones, sino que hay otras muchas razones diferentes en el éxito de las exportaciones, como puede ser pues, la especialización geográfica, la especialización de productos, el producir bienes con una determinada complejidad tecnológica, etcétera, que explican mucho más el éxito de un país en los mercados internacionales que la propia competitividad-precio. De hecho, si me disculpo, los costes laborales unitarios en España crecieron antes de la crisis y nuestra cuota exportadora mundial se mantuvo. Es decir, que no había una relación entre ese supuesto medidor de la competitividad, que eran los costes laborales unitarios, y los efectos, porque las empresas españolas seguían vendiendo a un ritmo bueno en el exterior, ¿no? Claro, ese es España y otros países que estarían en esta situación, ¿no? Entonces, esta es otra segunda razón por la cual esta definición de la competitividad basada exclusivamente en el indicador coste o en el indicador precio, pues a mí me parece inadecuada. Contra esto, pues normalmente lo que se puede utilizar es un indicador que sería pues, el éxito que tiene un país en los mercados internacionales. Es decir, un país sería competitivo cuando puede tener una cuota importante en las exportaciones, una cuota suficiente, o cuando no tiene desequilibrios en sus cuentas internacionales. Pero yo creo que esto tampoco es suficiente y la definición que manejaría en este sentido es un país es competitivo cuando puede tener éxito en sus exportaciones, cuando mantiene una determinada cuota de las exportaciones, pero lo hace además garantizando un determinado nivel de vida, un nivel adecuado de una calidad de vida, de renta en los ciudadanos. Es decir, que alcance un suficiente nivel de renta con éxito en las exportaciones. Digamos que estos dos criterios estarían formando el tándem que definiría mejor, a mi juicio, lo que sería un país competitivo. Sí. Sí. No, iba a preguntarte a ti o a Carlos sobre… se ha manejado, habéis manejado reiteradamente el concepto de costes laborales unitarios y yo creo que era bueno un poquitín que desbrocéis eso, que es una especie de monstruo para la gente que no está habituada a ello. ¿Pero antes puedo comentar algo? Sí. Vale. Vamos a ver, dos cosas. Los países, supongamos que el término competitividad es el bueno,
para construir un razonamiento económico de izquierdas, que no lo acepto. O sea, no acepto que el eje de nuestro discurso se construya a partir de la competitividad, ¿no? Para mí es una enmienda a la totalidad, aunque luego hablemos de la competitividad, porque ni el origen de la crisis ni la salida puede argumentarse en clave de competitividad, aun cuando un país tenga que buscar de alguna manera ser competitivo. Esa es la primera cuestión. Y la segunda cuestión es que los países de altos salarios son los países más competitivos y no los de bajos salarios. Se mire como se mire. Y los países que concentran las industrias que tienen más densidad tecnológica y más sofisticación son países de altos salarios. Y esa tendencia no ha cambiado en la Unión Europea. Sigue habiendo gran concentración de riqueza tecnológica en los países ricos, en los países que pagan salarios más altos. Esto nos debiera dar alguna pista acerca de cómo encarar y cómo vincular el término de la competitividad y los salarios. Y otra cuestión que, aunque ahora veamos el asunto de los costes laborales unitarios, yo no mezclaría el tema de la competitividad con el de la productividad, ¿no? Porque creo que son cosas distintas. Ser más productivos tiene una derivada en términos de competitividad, pero la productividad, la batalla por mejorar la productividad, trasciende con mucho el asunto de la competitividad, que para mí tiene que ver fundamentalmente con la inserción de una economía en el mercado mundial, básicamente. La inserción comercial, el tema de la competitividad, bien medida en clave de cuota exportadora o en términos de saldo de la balanza comercial. Pero la competitividad nos sitúa en el mercado mundial. Pero la productividad es un concepto que nos lleva a otros terrenos, además de complementarios del mercado mundial. Y una última precisión. Si habláramos de competitividad, yo creo que hay que diferenciar, aunque no sé si es una pregunta posterior de Bruno, hay que diferenciar los salarios, los costes totales, el precio y otros elementos, ¿no? Porque si metemos todo en el mismo saco, es un batiburrillo, ¿no? Porque los salarios son una parte no necesariamente dominante en todas las industrias, cualquiera que sean las características estructurales de esta industria, no necesariamente dominante en la formación de los costes totales. Y hay un gap que depende de muchas cosas, entre otras de la posición más o menos oligopólica de las empresas y del poder, que también es economía, que tiene que ver con los márgenes de beneficio y que influye en la formación de los precios. Por eso, aunque el discurso dominante todo lo mezcla, yo creo que nosotros, que no estamos en ese discurso, debemos diferenciar con mucho cuidado. Salarios, factores no salariales, costes totales, precio y después, por supuesto, introducir otros elementos que van más allá, que tienen que ver, por ejemplo, con la calidad de la gerencia, de la dirección o con el organigrama de las empresas. Anda que no hay casos de múltiples ineficiencias que tienen que ver con un organigrama defectuoso de la empresa y con pérdidas de todo tipo y con deterioro de la productividad y de la competitividad. ¿Y eso tiene algo que ver con los salarios? En mi opinión, cero. Nada que ver con los salarios. Bien, yo creo que todas estas cosas hay que reparar, no para decirlas así por la cara bonita, sino que hay que estudiarlas y hay que analizarlas. Y el asunto de los costes laborales unitarios, que es un indicador que también es la ceremonia de la confusión, ¿no? Porque en la acepción habitual de los costes laborales unitarios, que está muy bien explicado además en el libro, cuando se relaciona salarios con productividad, se suele meter salarios nominales con productividad real y se dice crecen, joder, es lo lógico. Si tú metes en el numerador una variable nominal, es decir, que incluye los precios y en el denominador una variable real, es decir, que has descontado los precios y dicen crecen los costes laborales unitarios, como no puede ser de otra manera. Por eso ese indicador también hay que abrirlo y hay que ver qué parte
del crecimiento se debe a los precios y qué parte del crecimiento se debe a la participación de los salarios en la renta nacional. Y la participación de los salarios en la renta nacional en estos últimos años ha bajado tanto en España, tanto como en los últimos 17 años. Y, por lo tanto, esto da una medida de la deriva. En 4 años, el peso de los salarios en la renta nacional ha bajado tanto como en los últimos 17 años. Es decir, que también había bajado. Quiere decir que es una tendencia larga. Pero es que la que estamos viviendo en este país, en el tema salarial, es espectacular. Yo siempre recuerdo un libro de Michael Porter, que estudia precisamente los temas de competitividad, y que él, en los años 90, le encarga al Senado en Estados Unidos, él es un hombre conservador, le encarga un estudio sobre la competitividad, porque estaban preocupados en Estados Unidos que tenían un gran déficit comercial, como se sabe, ¿no? Y entonces él empieza en el libro diciendo, y ahí nadie se ponía de acuerdo qué entendía por competitividad. Unos lo vinculaban a la superávit de la balanza comercial, otros a los salarios, otros a la cuota de mercado. Dice, no había unanimidad en la comisión a la hora de determinar lo que es la competitividad, ¿no? O sea, esto ya nos movemos en un terreno un tanto, por así decirlo, escurridizo, ¿no? Fundamentalmente, ¿no? Y yo recuerdo que hay un informe, llamado informe de Lisboa, que nada que ver con la cumbre aquella europea, entre otros, pues estaba Petrella, italiano, estaba el español Fontella, y hacían una gran crítica al concepto de competitividad, ¿no? Hacían un análisis y, bueno, muy interesante. Yo, de hecho, se lo envié a los rectores porque en una reunión de rectores vi que todos estaban muy obsesionados con la competitividad y todos estaban obsesionados por tener empresas en la universidad y que la empresa entrara en la universidad, ¿no? Y yo les dije, bueno, os voy a mandar esto porque veo que aquí muchos no son economistas y cogen los términos y los utilizan sin mucha precisión, ¿no? Me contestó el rector de Salamanca diciendo, bueno, aquí en Salamanca, que no tenemos empresas y que además somos una universidad también humanística y donde damos filologías que no viene tal, la competitividad nos importa un pito, ¿no? Pero realmente hasta querían meter la competitividad en la universidad, ¿no? Que es algo realmente preocupante. Bueno, por eso quiero decir que yo sí creo que es un concepto que hay que cuestionar y discutir y debatir, entre otras muchas cuestiones, ¿no? Pero hablando en los términos que salen en los medios, en los economistas, pues lo que ha dicho claro, si un país como China, ¿no?, tiene un gran superávit comercial, pues pensamos que es muy competitivo y que además está entrando en todos los mercados y está desplazando a empresas propias porque llegan los chinos vendiendo más barato, ¿no? Pero no solamente son competitivos los chinos, también lo son los alemanes, que a pesar de los mini-job y tal, también siguen teniendo un salario real muy alto comparado con otros países como China o otros países asiáticos. Y luego están los países nórdicos, que dice Galbraith, o sea, tienen grandes empresas, son grandes exportadores y tienen no solamente salarios elevados, tienen unas condiciones sociales y de estado del bienestar que a veces se merman también, pero muy avanzadas respecto a lo que tenemos los demás, ¿no? O sea que, en principio, el tema, pues ya digo, no depende de los salarios, ni mucho menos, depende de otros tipos de factores. Porque, claro, lo que se vende en el mercado es muy amplio, es muy plural. Y entonces también el precio es importante, pero también la calidad. O sea, la calidad también influye, ¿no? Y los segmentos de la población, según el nivel de renta, pues también hacen unas demandas de unos productos y no hacen de otros, ¿no? Así que eso, pues claro, hace que la situación sea más complicada de lo que parece, ¿no? Pero, siguiendo un poco a Porter, la idea es, una empresa es competitiva si va ganando cuota de mercado. Si va ganando cuota de mercado. ¿Cómo lo consigue? Bueno, pues con los precios, con la calidad, con publicidad, con algo que tiene esa empresa que está arrollando a las demás, ¿no? Entonces, a nivel de competitividad, tenemos el caso chino, pero también tenemos el caso alemán en los países nórdicos. A nivel y Japón, ¿no?, que a pesar de las crisis, pues sigue siendo un país exportador importante. A nivel interno, pues no, un caso sería, por ejemplo, Mercadona, ¿no? O sea, es decir, empresa que va ganando cuota de mercado contra las demás, o sea, Carrefour, el Corte Inglés, todas van hacia abajo y ellos van subiendo cuota de mercado, ¿no? Entonces son, podemos decir, empresas competitivas en este sentido, en este aspecto, ¿no? Ahora, pensar que solo los salarios van a determinarlo, pues no, depende también del producto que se elabore. ¿Y por qué no? Porque yo antes empezaba citando a Marx, ¿no? La cita de Marx, es que yo soy un poco antiguo y hereje, ¿no? La cita de Marx es muy importante sobre la producción y el consumo. Dice, todos los capitalistas quieren que sus trabajadores ganen lo menos posible para obtener la mayor cantidad de plusvalía que se pueda. Dice, pero quiere que los trabajadores de los demás capitalistas ganen más dinero para vender los productos que tienen que encontrar en el mercado. O sea, esta es la contradicción que siempre hay en el sistema. O sea, sí, usted quiere ganar beneficios a costa de rebajar salarios, pero ¿quién compra luego las mercancías?
pregunta a los pequeños empresarios sobre todo, ¿no? Yo soy un economista que me gusta preguntar a la gente, ¿no? Y pregunto a los pequeños empresarios, a los ejecutivos de empresas, a los de los bufetes de abogados, a un vecino que tengo que tiene una fábrica de producción de ascensores hidráulicos. Pregunto a todo el mundo a ver cómo va la economía, ¿no? Y no conozco a ningún pequeño y mediano empresario que le vaya bien. La gente no compra, te dicen, ¿no? No compran, ¿no? Y las empresas que crecen lo hacen a costa de las demás. O sea, es una tarta, le están creciendo a costa de los demás. Y hay una competencia, pero el sistema siempre es muy competitivo. Y eso es lo que yo creo que es importante. Pero el propio Marx ya explicó que cuando a veces la plusvalía absoluta tiene un límite, el capital utiliza la plusvalía relativa, que es mejorando esa productividad que se decía, mejorando sobre todo los medios de producción. Y el capitalismo ha tenido una gran capacidad para introducir medios de producción modernos que han hecho que ese coste laboral unitario no dependa del salario, dependa de la capacidad de producir mercancías en una empresa que tenga a lo mejor pues unas robots y tenga una serie de mecanizaciones muy poderosas, donde el coste laboral va teniendo una importancia menor. También depende de la organización del trabajo. Eso estaba en Marx, pero luego vino el taylorismo, el fordismo, el toyotismo. Todo han sido maneras de sacar el mayor provecho del tiempo de trabajo del trabajador. Y entonces la productividad no depende solo del salario, depende de los medios de producción, de su avance tecnológico y también depende, como acabo de decir, de la organización científica del trabajo, por así decirlo. Depende de muchos factores. Pero luego la venta, la capacidad que tengas de tener éxito, pues depende también, claro, del producto que quieras comprar, ¿no? No es lo mismo comprarte un mueble en IKEA que comprarte un coche, ¿no? No te vas a comprar una birria, que te tratas también de ver la calidad para que no se te estropeen las piezas de cambio. Entonces, también en función del producto, pues también influye mucho el proceso en el mercado, ¿no? Y yo creo que en España, desde el año 67, ¿no? Yo estudiaba económicas y lo recuerdo, cuando hubo la devaluación de la peseta, siempre que ha habido recesiones, siempre hemos exportado más, hemos importado menos. Claro, no ha habido una crisis como esta, bueno, la de los 70, ¿no? Que tuvo citas, pero fue importante. Pero entonces, siempre que ha habido recesiones, en España se tiene una cierta capacidad exportadora y se disminuye la importación en la medida de lo posible. Claro, como esta crisis es más profunda, pues realmente estamos exportando más y estamos importando menos, ¿no? Pero eso demuestra también que la empresa española también es capaz de salir al exterior y competir con cierto grado de éxito en un momento que el mercado también está un tanto retraído, y eso es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Tenerlo en cuenta. Pero es una característica de la economía española por lo menos desde los años 60 para acá, ¿no? Podemos remontarnos antes, ¿no? Pero simplemente que en este caso, ¿no? O sea, está sucediendo algo que ahora es mucho más importante porque la situación lo requiere, ¿no? Pero es cierto que la empresa española, cuando el reto del mercado interior es duro, pues es capaz de salir al exterior. Pero no se puede competir en un país como España a base de bajar salarios, porque siempre te van a ganar otros. Te van a ganar los chinos y te van a ganar otros que vendrán detrás, ¿no? Yo recuerdo en una charla que daba en la facultad, lo organizaba IESEC y estaba Martínez Cortiña moderando y venía un representante de Taiwán, ¿no? Para hablar del éxito taiwanés. Y el de Taiwán decía, sí, pero se nos está acabando porque los salarios están subiendo, ¿no? Claro, la gente reivindica a los obreros, los trabajadores, a pesar de la situación que tengan allí. Y entonces Cortiña le dijo, eso es inevitable, en España nos pasó igual. España, incluso en los años 60, gracias a los sindicatos clandestinos y a gente como Rodolfo, pues subieron los salarios, ¿eh? De manera que eso pasa en todos los países. Igual les ha pasado a los de Corea del Sur. Los de Corea del Sur en un momento determinado se encuentran en un sándwich. No pueden competir con Japón a nivel tecnológico, pero les vienen otros pegando más fuerte, desde abajo, con salarios más bajos. Otros países asiáticos, ¿no? Como Malasia y tal, pero ahora son India y China los que están llevando la voz cantante. Por lo tanto, la economía, no podemos pensar que un país como España pueda competir a la baja. Al revés, hay que competir con la formación profesional, con una buena implicación de los trabajadores en esa eficiencia, ¿no? que antes he dicho, y que eso realmente puede hacer que tengamos con déficit, entre otras cosas porque tenemos una factura petrolífera que es parte de ese déficit comercial y, sin embargo, no se apuesta por las energías alternativas, ¿no? Pero yo estoy de acuerdo con Fernando. El problema de la crisis es que todas estas cosas no son la causa de la crisis, son los efectos. Y si no vamos a las causas, no arreglamos los problemas de la crisis. Y la crisis tiene una causa muy clara, y es la desigualdad que se ha generado en el mundo en estos últimos tiempos, la crisis financiera debido a la desregulación y el proceso de globalización, y lo que dice Steve King, que es uno de los economistas que está considerado como el que acertó la crisis, ¿no? Y que escribe, muchas veces publican cosas de él en Sin Permiso, que es una digital muy interesante. Pues Steve King, que ha sido reconocido como el que acertó la crisis, viene a decir, lo dice con claridad, que el problema es que los beneficios
se dedicaban a la especulación y no a la inversión productiva. Y eso generó además una deuda privada que era más importante que la deuda soberana, que es consecuencia de la crisis, no al revés, ¿no? Entonces, claro, estamos poniendo la carreta, los economistas convencionales ponen la carreta antes que los bueyes, ¿no? Y nosotros decimos, no, eso no es. Por eso la crisis dura tanto, porque el meollo, que es el sistema financiero, pues no se ha resuelto, sigue sin resolverse, ¿no? Y ese es el importante, ¿no? El mercado laboral. Si antes con mercado laboral igual que ahora, o mejor que ahora, crecíamos, ¿no? Y teníamos capacidad exportadora también, ¿no? O sea que realmente yo pienso que... Y uno de los problemas de las importaciones españolas es precisamente la factura petrolífera también, ¿no? Y claro, un país como el nuestro, que tiene gran capacidad para energías alternativas, y resulta que no apuesta por ellas, ¿no? Ni estos ni los de antes, ¿no? Que es lo grave, ¿no? Y esto es lo que habría que, yo pienso, analizar, ¿no? Y la formación, la buena preparación del trabajador es fundamental hoy para ser competitivo en determinadas cosas, ¿no? No para producir los productos que venden Zara o Mango y tal, que ya sabemos que son en Asia y tiene que haber un accidente para que nos enteremos que ahí están todas las empresas españolas, el Corte Inglés entre ellas, y compramos ropa cada vez más barata porque estamos sobreexplotando a los asiáticos, ¿no? Pero en realidad, para competir, se tiene que competir en productos más sofisticados. Y voy a poner un ejemplo, porque España yo creo que tiene muchas potencialidades no explotadas, en Almería, cerca de Almería, hay un centro astronómico importante, ¿no? Cuando hacíamos cursos en Almería, los cursos de verano, pues había excursiones, ¿no? Y uno fue precisamente a ese centro, ¿no? Toda la tecnología era alemana, toda. Luego a mí me invitaron a la inauguración del Gran Telescopio de Canarias, en la isla de La Palma, porque habían intervenido investigadores de la Complutense y ellos me invitaron. Bueno, pues resulta que toda la tecnología era española y es el telescopio más grande del mundo, ¿no? Entonces, claro que podemos. Lo que pasa es que ese capital está desaprovechado. Los importantes profesionales que tenemos, la investigación que hay en España, está absolutamente desaprovechada. Es más, se recorta ahora, que es otro de los grandes problemas, que hasta José Luis Leal pues lo denuncia esto. Dice, el gran error de la política económica es recortar gastos en investigación y desarrollo, ¿no? Y así nos va. Jorge, ibas a intervenir, lo que pasa es que quería aprovechar el enlace de la última intervención de Carlos, porque ha introducido la que iba a ser mi última pregunta. La presión sobre los salarios, digo, aparte de lo que quieras, era plantearos la última pregunta. ¿La presión sobre los salarios no es también resultado de una incapacidad de los gobiernos de actuar sobre los excesivos costes financieros y energéticos que tiene nuestra economía? Es decir que, como me bien ha dicho Carlos, nosotros, si quitamos el sector energético, España tiene superávit comercial con el resto del mundo. Lo que tenemos es un déficit energético enorme por las importaciones de petróleo, pero si los poderes públicos no son capaces de hacer presión para que las empresas financieras, las empresas energéticas disminuyan los precios, el único mecanismo que a esos gobiernos les queda es influir sobre los salarios, ¿no? Pregunto. Bueno, pues déjame que no te conteste a esto, sino que diga lo que iba a decir antes primero, que porque es que precisamente iba a decir una cosa que has dicho tú, Fernando, y que está sobre la mesa y que me gustaría resaltar, ¿no? Y Fernando ha dicho una cosa con la que estoy totalmente de acuerdo, y es que no aceptemos como punto de partida de toda la discusión el contexto de la competitividad y un poco lo que podríamos llamar la retórica de la competitividad, ¿no? Que todo está medido por este concepto. Y una de estas ideas que tiene que ver con esta retórica de la competitividad es que un país tiene que tener superávit frente al exterior. Es decir, un país con éxito es un país que exporta más de lo que importa, que es capaz de... todos lo pueden tener. Exactamente. Lo mismo que has dicho tú, que las empresas que venden más es porque están vendiendo lo que otras dejan de vender, exactamente lo mismo pasa en el contexto de la economía mundial. Es decir, que nosotros, yo creo que está bastante extendida la visión de que había unos países que eran países con mal comportamiento y que habían fracasado, que eran los países de la periferia que tenían déficit, mientras que otros países aparentemente son los países del éxito, los que han hecho una política económica virtuosa, han sido capaces de moderar los salarios, hacer reformas duras y tener superávits por cuenta corriente. Pero, como Carlos acaba de decir,
lo que en realidad esto son las dos caras del mismo desequilibrio, es decir, allá donde hay un superávit, hay en otro punto un déficit por cuenta corriente, es decir, allá donde no podemos medir o entrar en una carrera por quién es el que tiene el superávit mayor, porque esto inmediatamente está generando déficits en otros territorios, es decir, es imposible que todos los países formen una estrategia de crecimiento basada en las exportaciones. Y esto es lo que se está intentando hacer, esta retórica de la competitividad es lo que se está intentando hacer aparentemente de una forma totalmente contradictoria en el seno de la Unión Monetaria, ¿vale? Cuando se firmó esto que se llamó el Pacto por el Euro hace 3 años ya casi, inicialmente se iba a llamar el Pacto por la Competitividad. Entonces, yo no entendía muy bien qué significaba esto. ¿Cómo era posible que todos los países acordaran simultáneamente mejorar su competitividad? Cuando es un concepto relativo y obviamente no todos los países pueden mejorar sus exportaciones a los demás, porque donde hay una exportación tiene que haber una importación, tiene que haber una demanda. Y esto es aparentemente lo que se quiere hacer, generalizar un sistema de crecimiento basado en las exportaciones. De hecho, nuestras autoridades vienen diciendo últimamente que el cambio principal que se está produciendo en la economía española como consecuencia de sus políticas económicas, la prueba de su éxito, es el paso a un modelo basado en las exportaciones, que el cambio en el signo de la balanza por cuenta corriente es el termómetro principal del éxito de la política económica, cuando en realidad el cambio en el saldo por la cuenta corriente es el resultado de la recesión, es decir, el resultado de la caída fundamentalmente en la demanda, lo más importante. Y un ejemplo que yo creo que para esto es muy adecuado un poco para entender hacia dónde nos lleva esto sería el caso de Francia. Antes decía que cuando medimos la competitividad en términos de los precios relativos, si no tomamos una referencia, pues claro, siempre tendemos a decir que el éxito es donde crecen menos los salarios y que habría que buscar una referencia. Sin extenderme mucho en justificar esto, pues podríamos considerar que los costes laborales unitarios deberían crecer al mismo ritmo que se quiere que crezca la inflación, al mismo ritmo que la inflación. Pongamos un 2% y aceptemos que esto es así. Si ha habido un país que se ha comportado de forma exacta con esta referencia que se suele considerar adecuada, es Francia. Los costes laborales crecieron más que en Alemania y en la línea de este 2%. Es decir, digamos que sería el que mejor lo ha cumplido. Hace yo creo que un mes o 2 meses, la OCDE publica el informe sobre Francia y dice que la prioridad para Francia es una reforma en el mercado de trabajo. Y la justificación es porque ha perdido competitividad frente a las economías periféricas. El argumento es que los costes laborales unitarios han crecido a este 2%, mientras que las economías periféricas están reduciéndose. Entonces, el argumento es completamente circular. Es decir, se recomienda a las economías periféricas que reduzcan los costes laborales para ganar competitividad, por ejemplo, frente a Francia, para ganar cuota de mercado, y cuando lo hacen se le dice a Francia, ahora eres tú el que tienes que bajar los costes laborales unitarios para recuperar la competitividad que has perdido. Entonces el argumento es circular. Pero entre medias lo que está ocurriendo es que todas esas medidas tendentes a mejorar el saldo exterior, lo que están es deprimiendo la demanda interna y, por lo tanto, reduciendo el crecimiento total. Es decir, no es que haya un juego donde haya unos que ganan y otros que pierden, sino que el resultado es que todos pierden, ¿no? Entonces, esa retórica de la competitividad y esa retórica del superávit o del tirón de las exportaciones o el modelo de crecimiento basado en las exportaciones es algo que habría que eliminar. Y para mejorar las exportaciones, como Bruno dice, pues no solo están los costes laborales, están los energéticos y los financieros. Tú dices, ¿será que insisten en los salarios porque no pueden compensar lo otro? Yo creo que es más sencillo. Es simplemente un problema de un discurso ideológico y probablemente de teoría económica también, donde los salarios juegan ese papel central, ¿no? Es decir, esa variable de ajuste, es decir, que lo que se considera que es la variable de ajuste macro es los salarios y los precios a la baja. En realidad, los salarios, ¿no? Que cuando es lo mismo que cuando se habla de hay desempleo, esta frase seguro que la han escuchado muchas veces, es ¿hay que hacer una reforma del mercado de trabajo? Sí. ¿Cuál es la prueba? Hay desempleo. Si hay paro, es que el mercado de trabajo no funciona bien, hay que reformarlo. Si hay paro, es que los salarios son demasiado altos. Entonces, yo creo que esa es, a mí me parece que la explicación fundamentalmente iría por ahí y porque en el mercado financiero hay lobbies importantes
que están defendiendo su parcela. Es decir, quizá el argumento es más de economía política que otra cosa, ¿no? ¿Puedo comentar unas? Bueno, de acuerdo 100% con lo que plantea Jorge. Vamos a ver, el asunto de la presión a la baja de los salarios tiene que ver con varios factores. Uno de ellos es el triunfo absoluto. No es que haya triunfado ahora, es que ha salido indemne de la crisis, de la teoría económica convencional. En las universidades se explica lo mismo que antes, pero más todavía. El discurso dominante no se ha modificado ni medio milímetro, desde el primer curso hasta el último. Y el discurso dominante es que hay que reformar los mercados laborales, que la reforma en esos mercados es determinante para la mejora competitiva, el discurso de la competitividad, salario. Esto es lo que se explica en las universidades, en la Complutense y en todas las demás. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay mucho también de ideología y hay mucho de que este discurso, como antes decía y quiero insistir en este asunto, este discurso está permitiendo un enriquecimiento desmedido de las élites y las oligarquías. Es un discurso funcional y, por lo tanto, detrás de este discurso, además de lógica económica conservadora, hay un planteamiento de acumulación, aprovechar la crisis, porque la crisis era una gran oportunidad para las élites y la están aprovechando a tope. Y en la bajada de los salarios y en la destrucción de empleo y en la ocupación y el desmantelamiento de lo público, también hay una gran oportunidad para las élites de derrotar de manera irremisible a las izquierdas. Porque en la bajada de los salarios y en la destrucción de empleo y en la pérdida del sector público hay una bandera de la izquierda, histórica. Y si esa bandera se pierde, si nosotros perdemos esa batalla, esto no lo recupera o no lo recuperamos en décadas. Y, por lo tanto, es una oportunidad. Hay un conflicto de poder, hay una lucha política asimétrica donde las derechas tienen las de ganar, porque tienen una fuerza enorme. Y la izquierda está perdiendo todas las batallas, las que se dan en los centros de trabajo y las que se dan, o casi todas, con perdón, casi todas, ¿no? Y entonces está a la defensiva en la retirada. Y yo creo que aquí hay un argumento político muy importante en este discurso de los salarios. Es una herramienta política que está modificando radicalmente las relaciones de poder. Y fuera de la política del poder quería comentar una cosa, una última cosa. Si nosotros vamos a otro tipo de indicadores no salariales que midan la posición competitiva de la economía española, posiblemente encontramos algunas de las razones por las que España tiene una debilidad. Por ejemplo, si nosotros analizamos cuál es la posición competitiva desde el punto de vista de la intensidad tecnológica de nuestros productos o desde el punto de vista de la sofisticación de los productos, ahí encontramos una debilidad notoria. Ahí estamos perdiendo competitividad, no ahora, desde hace un montón de tiempo. Pero eso no tiene que ver con los salarios, eso tendrá que ver con el tejido productivo, con la inversión, con la gestión, pero ahí sí hay signos evidentes, en mi opinión, evidentísimos, y si no miremos lo que está ocurriendo, incluso en un contexto donde está mejorando el saldo de la balanza comercial, fundamentalmente por la recesión, pero también por los salarios bajos, porque están aumentando las exportaciones últimamente, pero veamos que en los últimos 10 años el déficit de la balanza comercial tecnológica, de alta tecnología, está aumentando de manera espectacular. Es que hay problemas que tienen que ver con la estructura productiva y con la competitividad, que denomina el libro, creo, con ese término, con la competitividad estructural, que va mucho más allá y no se puede y no admite una lectura solo, por supuesto, en clave salarial. Teníamos una cierta limitación de tiempo porque Fernando se tenía que ir pronto, entonces os ruego brevedad en las intervenciones. Si alguien. Sí, aquí hay un micro, Michel. Es que como estamos en streaming, pues. Hay que grabar.
Arriba. Perdón. Mi pregunta es, ¿por qué cuando se hable del costo de la masa salarial en una empresa no se distingue casi nunca entre el porcentaje que va a retribución de directivos, que no se suele tocar casi nunca, y el porcentaje que va de retribución del asalariado directamente, que es el que siempre se acosa y siempre se fuerza a la baja, ¿no? Y la segunda parte es por qué no se intenta ligar más o por qué la izquierda no hace más campaña por ligar la competitividad de un país a factores de felicidad de su población. Porque el elemento puramente competitivo económico no es, bueno, nunca se llegará a un equilibrio final, como señalabais. Las únicas bases de estabilidad o de sostenibilidad de una posición económica es que se consiga elementos distributivos de felicidad, ¿no? De bienestar o de cobertura social. Hola. Sí, yo quería hacer una reflexión al hilo de la pregunta que hacía esta persona. Yo trabajo directamente con crisis empresariales y lo primero que nos encontramos es con un problema que tiene una raíz de poder. En definitiva, es un problema de poder político, de poder empresarial, pero que tiene que ver con la información. Y hoy día, la masa salarial, que hace como 20 años era homogénea y prácticamente podía representar con la información de la fuerza de trabajo asalariada el 90% de lo que se destinaba a pagar fuerza de trabajo, hoy día la masa salarial es absolutamente un rompecabezas. Hay casos de empresas donde el 40 o el 50% de la masa salarial es de fuerza de trabajo asalariada, otro 30% es de de la masa salarial convencional, y hay una masa salarial en la sombra que no somos capaces de controlar y que, sin embargo, por ejemplo, no hemos sido capaces de que en las memorias económicas de las empresas, donde se dedican 6, 7 y 8 páginas a informarnos de las retribuciones y de la naturaleza de las actividades de los consejeros de la empresa, sin embargo, sobre la masa salarial, sea como autónomos, como ETTs, como falsos trabajadores asalariados, no hay información más que un cuadrito, un solo cuadrito. Es lo que llamamos nosotros la masa salarial en la sombra. Y como no seamos capaces, es un problema de poder, pero como no seamos capaces de reconstruir siquiera la información con la que tenemos que trabajar en las crisis empresariales y por descontado a nivel agregado, pues vamos a tener un problema de capacidad de reconvertir esta correlación de fuerzas. Bueno, vamos a ver, el tema central, voy a referirme solo a aspectos que se han sacado aquí. Yo creo que es un tema efectivamente de lenguaje, de poder y, por tanto, de cada palabra que estamos utilizando es una palabra perfectamente medida y solo a la defensiva, a cómo la plantean, ya nos coloca en un contexto siempre con incapacidad de contraponer. Por ejemplo, el mercado de trabajo, la desregulación del mercado de trabajo, si escucháis un informe del Fondo Monetario Internacional sobre el mercado de trabajo de la India, dicen lo mismo que dicen en España. De Ecuador dicen lo mismo que hay en España. O sea, en Ecuador debe haber, me parece que es un 60% de la población en negro, o sea, en economía informal. En Colombia hay un 65% en economía informal. El Fondo Monetario lo que dice es que hay que desregular el mercado de trabajo. En fin, por tanto, estamos hablando de una gran construcción que nos coloca
permanentemente a la defensiva. Por ejemplo, los costes laborales unitarios. Los costes laborales unitarios, cuando habláis de ellos, en realidad no estamos hablando de los salarios de los trabajadores. Has dicho que estaban por encima, los últimos que habían crecido. Bueno, estamos hablando no de los costes laborales, estamos hablando de los crecimientos de los costes laborales. O sea, que era justo para lo que hicimos en Europa. No hicimos Europa para que la convergencia económica hiciera que los salarios de España crecieran más deprisa que los salarios alemanes. O sea, no es lógico que los costes laborales unitarios crezcan más deprisa en España que en Alemania. Bueno, pues tenemos que pedir perdón porque los costes laborales unitarios crecen más deprisa cuando era la razón de la convergencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de el equilibrio, que es otro discurso económico, que la igualdad es un discurso nuestro, pero en realidad, y nos lo colocan, pero en realidad el sistema está trabajando por la desigualdad y está trabajando por los desequilibrios, y es los desequilibrios los que dan el origen al funcionamiento del sistema. Cuando estamos, no me voy a extender más porque entonces me enrollo y me vais a mirar más, ¿no? Pero bueno, que hay que preguntar. Bueno, pues entonces, costes laborales unitarios. No nos habréis de costes laborales unitarios así. Decir siempre crecimiento y entonces al revés. ¿Tendríamos que crecer los costes laborales unitarios o no? Es la pregunta. Y damos tiempo a la mesa para que responda. Sí, yo enlazando con los comentarios que ha hecho ahora Ignacio Muro, es verdad que entramos en la Unión Europea para que nuestros salarios se adecuaran a la medida de los salarios que había en el resto de la Unión Europea, que nos acercáramos a ellos. Pero hay una cuestión que yo les quiero preguntar, es la importancia que tiene la formación en todo este asunto. Nuestros salarios han ido creciendo y se han ido acercando a los salarios del resto de los países europeos, pero la calidad de la formación de los trabajadores españoles, el nivel de la educación española no ha ido subiendo al mismo nivel. En los años de bonanza, la mayoría de los jóvenes españoles, entre 18 y 30 años, se han ido a la obra, a ganar dinero. ¿Por qué? Porque han subido los salarios y porque tuvimos una burbuja. Entonces, todos estos jóvenes que entonces entre 18 y 30 años, ahora están 30, acercándose a 40, es muy difícil que consigan un trabajo. Mi pregunta, lo que quería saber es, desligando lo que es competitividad a precios, ¿qué importancia, a vuestro juicio, tiene la vinculación entre formación, calidad de formación y competitividad? Porque es verdad que los países con mejores salarios son los países más competitivos, sí, pero tienen una fuerza de trabajo muy bien formada, muy lejos de la formación que los jóvenes reciben en España. A mí me parece que la competitividad sigue funcionando bajo los mismos esquemas neoliberales, funcionando bajo la teoría del individualismo, la teoría de la elección racional, la teoría de la evolución de Darwin, de la sobrevive el más fuerte, esa competencia audaz del capitalismo. Entonces, una alternativa de la izquierda no debería empezar por salirse de esos esquemas y proponer un concepto alternativo, no sé. Cojo lo que quiero de lo que se ha dicho aquí, ¿no? Y lo que no quiera, pues Jorge, o si quiere, o lo que sea. Vamos a ver, empiezo por lo que plantea Ignacio. Estoy completamente de acuerdo. O sea, porque hay una camisa de fuerza que es el lenguaje, ¿no? Y es tan difícil, ¿no? Es tan difícil, incluso cuando hablamos de crecimiento. ¿Pero de qué estamos hablando? O cuando decimos crecimiento sostenible, que venga Dios y lo apañe, ¿no? Conceptos que son incompatibles, que hoy ya son casi incompatibles, ¿no?
Quiero decir que, efectivamente, yo creo que el lenguaje nos atrapa y no somos capaces de salir, ¿no? O salimos con mucha dificultad para construir otros conceptos, otro discurso, ¿no? De acuerdo. Una cuestión sobre la Unión Europea, aunque no es este el debate, pero solamente para lanzar una idea. El denominado proyecto comunitario es un fracaso absoluto en lo que concierne al objetivo motor de ese proyecto, que era la convergencia. En mi opinión, fracaso absoluto. Aunque haya habido momentos largos en los que los países rezagados han crecido más deprisa. Pero en términos estructurales, en términos tecnológicos, en términos productivos, incluso en términos sociales, la dinámica europea es la historia de una divergencia enquistada y profunda. Y ese también es el origen, en mi opinión, un elemento central. Ya sé que no es el tema. Estoy también de acuerdo con que, claro, no hay que confundir, y es una precisión que me parece muy oportuna, crecimiento con nivel, ¿no? Porque el nivel, hablamos de los salarios alemanes y los españoles, pero el gap, la diferencia entre los costes salariales de Alemania, por ejemplo, y los costes salariales de España es enorme, sigue siendo enorme. Y ese es un dato que no debemos omitir. Del mismo modo que me parece también muy importante el asunto que planteaba Eduardo sobre nuestra falta de información. Bueno, él, por supuesto, lo conoce mucho mejor que yo en las empresas, pero no tenemos información sobre muchas cosas que necesitamos saber, ¿no? Sobre la masa salarial, sobre las diferencias salariales entre la cúspide y el resto de los trabajadores a mí me falta mucha información. Por supuesto, las estadísticas son muy defectuosas y solo podemos captar mínimamente la enorme diferencia salarial que hay entre directivos y trabajadores. Y a veces la OIT se descuelga con algunos informes y algunos datos, que no sé de dónde los saca, acerca de si los ejecutivos de las grandes empresas resulta que tienen unas retribuciones que son 200 veces o 300 veces el salario medio de un trabajador. No sé, quiero decir, todo eso hay que calibrarlo, pero eso a mí me lleva a una última conclusión. Si esa es la diferencia que hay aproximada entre lo que gana un ejecutivo y lo que gana un trabajador medio, entonces lo que se plantea como discurso dominante en las universidades de que el salario está vinculado a la productividad hay que desmontarlo. Porque si un directivo gana 300 veces más que un trabajador medio, no es 300 veces más productivo. Es que simplemente hay una relación de poder, porque ahí termina todo y empieza todo. Hay relaciones de poder que marcan salarios, y marcan retribuciones y marcan apropiación de activos. Bueno, yo voy a decir también algunas cuestiones, por ejemplo, respecto a esto que planteabais vosotros dos al principio, por añadir algo brevemente, y que es verdad que son diferencias bastante opacas, pero alguna información sí que tenemos para saber cómo ha evolucionado, ¿no? Y, por ejemplo, el Instituto Nacional de Estadística viene publicando los crecimientos salariales repartidos por decilas en función de los salarios más bajos hasta los más altos, y si acumulas lo que han decrecido en estos años, la diferencia es brutal. Es decir, que el ajuste que hemos empezado diciendo que los salarios habían caído, tenéis mucha razón en decir que esto es pintar con brocha muy gorda. Es decir, en la primera decila ha habido una caída en términos nominales del 15%, y en las decilas superiores es que han subido en términos nominales. Es decir, que efectivamente esta diferencia es absoluta y es determinante, ¿no? Y bueno, ya sabemos que, a pesar de que el presidente del Gobierno dice que no hay indicadores para medir la desigualdad, y obviamente los hay, y todos coinciden en que en España, y Fernando mencionaba algún dato antes, no solo es que haya crecido la desigualdad, es que es donde más ha crecido la desigualdad y es el país que se ha hecho más desigual dentro de los países parecidos. Y esto tendría que ver con lo que has dicho de la felicidad, ¿no? Y
se me ocurría la broma de que el dinero no da la felicidad, pero ayuda a conseguirlo, y ahora en las circunstancias actuales especialmente importantes. Pero fuera de la broma me parece que es una reflexión muy importante, porque yo estoy escuchando el siguiente discurso ahora que empieza a haber unas décimas de crecimiento positivo. Y normalmente se dice, bueno, es verdad que ahora nos dicen que la economía ha crecido no sé cuántas décimas, en términos anuales ha caído un 1,2%, pero que ha habido algún trimestre que empieza a crecer, pues que se ha creado empleo en no sé dónde, empieza a venir fondos de inversión y tal, pero esto a la gente no le llega, y el discurso que se dice es, bueno, es que esto irá llegando poco a poco, primero tienen que recuperarse las grandes cifras macro y luego la gente notará en su calidad de vida la mejora y tal. Y a mí me parece que esto es una falacia completa, porque la recuperación está basada precisamente en el deterioro de las condiciones de vida de la mayoría, es decir, la pérdida de los servicios públicos, la reducción salarial, etcétera. Por lo tanto, no es que ahora ha venido la recuperación y ya llegará la mejora, no, es que la razón en la que está basada el modelo de recuperación es precisamente en deteriorar las condiciones de la mayoría a la que tú te referías. Y no tenemos fácilmente indicadores de felicidad, pero sí hay en economía indicadores suficientes de bienestar, entre los que la desigualdad, el acceso a determinados servicios básicos, etcétera, son básicos y se han deteriorado por completo. Y para terminar, respecto a los costes laborales unitarios, obviamente yo he dicho que en los años de crisis se había producido un 15% de deterioro de la competitividad, y si es un deterioro de la competitividad es una posición relativa respecto a un punto de partida, y no es que sean más alto o más bajo los costes laborales unitarios un 15%, sino lo son en relación a cuando eran en el año 2000, porque se ofrecen así en índices. Pero tampoco es, por tanto, coincido lo que yo decía con lo que tú estás diciendo, pero tampoco es baladí porque se haya cogido por casualidad. Es un momento en el que había equilibrio en las balanzas por cuenta corriente, ¿no? Por eso se dice, y bueno, de acuerdo en esta idea, de acuerdo en la idea de manejar el lenguaje, y en el tema de los costes laborales unitarios, aparte de esto, digamos que toda esta política está basada en un diagnóstico que es: el problema de los países periféricos es la competitividad, el deterioro de la competitividad se mide por el deterioro de los costes laborales unitarios, y el deterioro de los costes laborales unitarios se mide o se debe al mal comportamiento de los salarios. Y es lógico, en la palabra costes laborales unitarios seguramente está implícito, y sería importante romperlo, ¿no? Y la competitividad se compone, como ya se mencionó en la mesa, de los costes laborales unitarios, pero también de los márgenes de beneficio o de otro tipo de costes que parece que están ocultos, ¿no? Hombre, a mí me ha parecido muy bien la precisión que ha hecho Ignacio Muro, que no hay que confundir crecimientos de salarios con los niveles de salarios, ¿no? De hecho, Gabriel Flores, creo que fue Gabriel Flores, en Nueva Tribuna, daba una respuesta a Krugman, ¿no?, que había dicho también que en España habían sido muchos los salarios y tal. Y dijo, bueno, no, ha subido, pero todavía seguimos con una gran brecha sobre países como Alemania, ¿no? Eso me parece que es una precisión interesante también, porque a veces que equivocamos crecimiento como que ya estamos por encima de los alemanes, ¿no?, en ese sentido, ¿no? Y, bueno, efectivamente tiene razón el compañero, que a veces no se desagregan los salarios de los ejecutivos, que desde luego de productivos nada, ¿no?, como estamos viendo en muchos casos, y tampoco pueden ser tan productivos como lo que ganan, ¿no? Y eso son relaciones de poder. Yo recuerdo cuando en los años 90, creo que era, en los años 90, Estados Unidos sufría la crisis todavía ahí de competitividad, de déficit comercial, y fueron a Japón, ¿no?, a ver cómo tenían el éxito los japoneses, que les vendían entonces muchos productos allí. Y claro, lo que vieron, una de las razones que explicaron, aparte de otras muchas, es que los ejecutivos en Japón no ganaban tanto como en Estados Unidos, ¿eh? Pero es que en España ganan más que en otros países avanzados. Y eso, claro, es verdad que son menos, ¿no? Y en una fábrica grande, una empresa grande, los asalariados son más, ¿no? Pero realmente eso es una desigualdad en España muy significativa y que no tiene razón de ser económica ni de ningún tipo, ¿no? Fijaros, yo recuerdo un artículo de Stiglitz que hablaba de Borlaug, en fin, que había fallecido, que fue premio Nobel y que era el padre de la Revolución Verde, ¿no? Bueno, independiente de cómo se aplicó la Revolución Verde y sus resultados, que no siempre han sido positivos, venía a decir, este investigador que ha conseguido, gracias a avances tecnológicos, que haya más alimentos en el mundo, pues vivía normal, con un salario normal. Además, cuando estaba en México, vivía en México, cuando le comunicaron el Nobel, pues él todavía estaba en la cama y se levantó y se fue a trabajar, ¿no? Dice, y este investigador gana un salario normal,
Sin embargo, estos ejecutivos que nos han llevado al abismo, los financieros, ganan muchísimo. Dice, ¿por qué se les paga tanto? Por habernos llevado al abismo o al borde del abismo. Y claro, esto es algo realmente tremendo, ¿no? Cuando ves los salarios que hay por ahí y los blindajes que hay de despido, y precisamente ahora el Pedro J, ¿no? Que se llama una indemnización muy sabrosa, ¿no? Y cosas de este tipo, y luego las pensiones que se consiguen ellos mismos, las dan ellos mismos, realmente a mí me parece escandaloso. Pero claro, tiene razón Eduardo, lo ha dicho muy bien. Es que hoy en día, claro, el sistema ha ido por una parte tecnificando el proceso productivo, pero por otra parte externalizando. Entonces, muchas empresas grandes tienen cantidad de cosas que antes hacían dentro de la fábrica, la hacen empresas más pequeñas y medias, que a veces son suyas también, pero tienen balances aparte. Y otras veces son de países menos desarrollados. Son de países menos desarrollados. Si es lo que decía yo antes, cuando este accidente, ¿dónde fue? En Bangladesh, ¿no? Y de pronto nos enteramos que está ahí el Corte Inglés, todos ahí produciendo en salarios bajos y en unas condiciones, no ya de salarios bajos y jornadas de trabajo largas, lamentables, que puede haber un accidente como ese y otro que hubo después. O sea, es que realmente es así, ¿no? La economía mundial está globalizada y vivimos en lo que... Yo di una charla, ¿no?, en el Escorial, que me invitó Comisiones, sobre la fábrica mundial. Claro, todo eso dificulta ver masas empresariales de grupos empresariales, ¿no? Masas salariales de grupos empresariales dificulta mucho, ¿no? Pero bueno, dentro de lo que tenemos sí sería buena esa comparación para que la gente vea la gran desigualdad que se ha producido en España en estos ámbitos, que es muy grande, ¿no? Y luego, pues bueno, se ha hablado de la felicidad. Yo siempre es un concepto que me ha parecido muy difuso. Tal vez se me quedó grabado. Cuando yo era pequeño había unas series en televisión que dirigía y escribía Jaime Darmiñán. Y me acuerdo que decía, la felicidad no existe. Existen momentos buenos, ¿no?, y momentos malos, pero no existe la felicidad. Yo, seguramente eso me ha dejado toda mi vida. Cuando se habla de felicidad siempre estoy un poco escéptico, ¿no? Aunque yo a veces me considero muy feliz, ¿no? Quiere decir que no sea. Hoy los del Atleti de Madrid son felices, ¿no? Podemos decir, ¿no? Pero bueno, hay libros sobre la felicidad. Hoy, precisamente, Vicent Navarro, en Sistema Digital, escribe sobre un libro que recomienda, ¿no?, que aborda el tema de la felicidad, ¿no?, que es un pensador norteamericano. Pero hay otro de Layard, que es británico, que escribió sobre el mercado laboral en su día, también sobre la felicidad, ¿no? Y él dice que se puede medir, claro, se puede medir un poco en función de las expectativas de la gente, ¿no? Pero bueno, la conclusión que llega es que ahora tenemos más bien, antes de la crisis, ¿no?, tenemos más bienes que antes, que las generaciones actuales tienen mucho más bienes que hace una generación, ¿no? Fíjate lo que tienen los jóvenes respecto a lo que yo podía tener y nosotros podíamos tener, y no digamos ante nuestros padres, ¿no? Y sin embargo, no se es más feliz. Dije, toma, pues estamos haciendo un pan como unas tortas, estamos creciendo, estamos teniendo más bienes, estamos deteriorando el medio ambiente, estamos cargándonos todo y resulta que no somos más felices. Entonces, el dinero, eso de que trae la felicidad, pues no está tan claro según el estudio de Layard, ¿no? Yo no digo que sea un estudio preciso. Es interesante leer el libro, ¿no?, por otra parte, siempre tiene sugerencias interesantes, pero por eso digo que no sé cómo. Pero bueno, yo lo que sí considero es que no podemos aspirar a una sociedad perfecta, que no existe, pero sí a una sociedad mejor, ¿no? Y lo que tratamos es, lógicamente, una sociedad del bienestar en donde nadie sufra privaciones, donde todo el mundo tenga derecho a una vivienda digna, donde todo el mundo tenga acceso a la educación, a la sanidad, donde no haya pobres, ¿no? Eso es a lo que aspirar. Luego ya la felicidad pues depende de muchos factores sociales también, pero también propios, ¿no?, de cómo te vaya en la vida, ¿no?, y de muchas relaciones personales y familiares y de todo tipo. Pero bueno, hay que poner, por así decirlo, es verdad, hay que poner un poco las bases para lograrlo y conseguirlo. Bueno, pues han dicho muchas cosas interesantes. Yo no tengo mucho más que añadir. Bueno, lo que decía, sí, hay que utilizar otro lenguaje. Tiene razón, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que el lenguaje te atrapa, el lenguaje dominante, ¿no? Hay un libro de Lakoff, se llama No pienses en un elefante, es un libro pequeñito, es el único libro que hemos vendido mucho, ¿no?, en la Complutense. Yo estaba muy contento porque era un bestseller. Lo tuvimos que editar varias veces en la editorial Complutense, que, por cierto, el rector actual la ha cerrado, igual que la librería, que una universidad cierre una editorial en una librería ya dice mucho, ¿no? Pero bueno, es que no ha leído un libro en su vida y por eso no lo aprecia y no lo valora, ¿no? Entonces, es que lo que dice Lakoff, ¿no?, que nos dejamos llevar, claro, él habla de Estados Unidos, que el lenguaje republicano se impone sobre el resto, ¿no? Por ejemplo, cuando dice, los republicanos dicen que van a bajar los impuestos como alivio fiscal. Claro, para que haya alivios que vas como una carga tremenda, ¿no? Y no se valora que los impuestos generan eso, la sanidad buena, educación buena, infraestructuras y todo lo que, o posibilidades de que haya dinero para la ley de la dependencia. No se valora eso, solo se ve lo que te cuesta, ¿no?, y no lo que recibes a cambio, ¿no? Y eso tiene razón, pero es que es muy difícil, ¿no?
Hoy en día, en los debates que tienes, es muy complicado, ¿no? Entonces, incluso yo recordaba a un economista mexicano que estaba en París y vino a la facultad, y digo, hombre, he leído tu libro, un libro sobre el marxismo que tenía, está bastante bien. Y dice, no, ya no hablo de Marx, ahora voy de keynesiano. Pero claro, de Marx es muy arriesgado citarle, como yo lo he hecho 2 veces, ¿no? En este es un arcaico, un antiguo, un caduco. Lo que pasa es que si uno lee a Marx de verdad, se da cuenta que no es tan caduco, que tiene cosas que ya se han olvidado y que son fundamentales e importantes, ¿no? Yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que es verdad que el lenguaje dominante domina los medios de comunicación. Es que hoy en día es tan poderoso todo eso que es muy difícil, ¿no? Salir en televisión y decir, no estoy de acuerdo en la competitividad, es casi imposible, ¿no? Entonces tienes que jugar en un terreno, pero explicándoles que su discurso está falseado, ¿no? Está falseado. Bueno, pues agradeceros a todos la presencia. Sobre las últimas reflexiones, había un estudio también que decía que hasta 13.000 euros al año había una clara relación entre ingresos y felicidad o bienestar, y a partir de 13.000 euros al año ya no estaba tan claro, pero hasta 13.000 euros al año es algo mínimo, que parece que sí. Y en relación con lo que decía una compañera, el primer capítulo del libro de competitividad lo dedicamos a una reflexión sobre que la cooperación es un elemento fundamental en la capacidad del ser humano de haber tenido éxito evolutivo. Es decir, que son elementos que están ahí. Lo que pasa es que el debate que hemos tenido da el tiempo que da. Agradeceros a todos la participación, a Fernando, a Jorge, a Carlos, a Isaac Rosa, a la gente que hacemos y, bueno, muchas gracias a todos. Hasta luego.